chicos, ¿me ven? ¿Me escuchan? Hola Analia, ¿cómo andas? Hola Paula, ¿cómo estás? Acá vamos a ver la bolilla 26, que es la bolilla de lesión, ¿sí? Ustedes seguramente la 25 ya la vieron y sabrán entonces por qué cuando hablamos de lesión decimos que es un vicio del acto jurídico, ¿sí? Eso lo deben haber visto, que no es un vicio del acto voluntario, ¿sí? Cuando hablamos de lesión, fraude o simulación, sino que hablamos de un vicio del acto jurídico. ¿Por qué? Porque la voluntad no está viciada, ¿sí? Ese discernimiento, intención y libertad no están viciados, está plena. Lo que se vulnera es la buena fe, ¿sí? La buena fe, lealtad que tiene que tener un acto jurídico al momento de celebrarse. Entonces, el vicio de lesión es un vicio al acto jurídico. Este vicio está normado en el artículo, plasmado en el artículo 332 del Código Civil y Comercial. Es un solo artículo, que no sé si ya han tenido oportunidad de leerlo, es larguito, ¿sí? Porque es largo, pero está todo incorporado ahí en ese artículo. Ustedes, o vamos a ver ahora que en el artículo hay algunas partes que son del derecho de fondo, ¿sí? Del derecho civil y comercial, y algunas partes que se refieren a aspectos procesales, ¿sí? Vamos a ver que se habla de la acción de nulidad, la acción de reajuste, ¿sí? Acá hablamos de el legitimado activo, ya acá hablamos de cuestiones procesales. El vicio de lesión, también vamos a ver que, o sea, son todas cuestiones generales que les estoy diciendo para que sepan que estos son los puntos más importantes, sí, que este vicio de lesión, como vamos a ver, va a traer aparejada la nulidad del acto, independientemente de que tiene un requisito extra o una posibilidad extra, que es esta acción de reajuste, pero trae aparejada la nulidad, ¿sí? Si se puede concretar, o sea, si se puede probar la existencia de la lesión, y por lo tanto, si hablamos de nulidad, hablamos de un vicio estructural, de un vicio congénito, ¿sí? Que va a surgir al momento de celebración del acto jurídico, ¿sí? O del negocio jurídico. En ese momento en que nace este negocio jurídico, ahí tiene el vicio de lesión, ¿sí? Con los requisitos o con los elementos que vamos a tener que probar y que surgen del 332. Cuando hablamos de lesión, algunos suelen confundirse con la lesión del delito penal, ¿sí? No tiene nada que ver, ¿sí? El concepto, o sea, el nombre es el mismo, pero es otro, la tipicidad del delito penal habla de otra cosa, ¿sí? Habla de las lesiones, del daño corporal, el daño a la salud, etcétera, que no lo vamos a ver, ni lo sé explicar tampoco, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de lesión en el ámbito del derecho civil, no hablamos de la misma lesión que como delito penal. Ustedes me dirán, sí, ya sé, pero bueno, a veces se suelen confundir. Decimos lesión y hablan de un daño a la salud, etc. Y sí tiene más semejanza a un delito que es el delito de usura, ¿sí? Sí está más asemejado a un delito penal que es el delito penal de usura. Es más similar a eso. Cuando hablamos de lesión también se va a dar en casos excepcionales, ¿sí? Si nosotros tenemos en cuenta lo que veíamos la clase pasada, cuando hablábamos de esto de los efectos de los actos jurídicos y de esos principios fundamentales del derecho que iban a ser aplicados, ¿se acuerdan que hablábamos de que la regla en los contratos o en los negocios jurídicos bilaterales era el pacta sunt servanda? ¿Sí? ¿Se acuerdan que decíamos que lo pactado obliga? Que las partes celebran un contrato para cumplirlo, ¿sí? Que el contrato es ley para las partes, ¿se acuerdan que decíamos todo eso? Y que ante la duda también existía otro principio. Hola Franco, hola Néstor, Alfonso, Pablo, todos juntos, muy bien. Estamos viendo la bolilla 26. Que también existía este principio de conservación del negocio o del acto jurídico. Hola Alfonso. Que ante la duda íbamos a estar por la conservación, por la existencia, por la validez
de esa cláusula o de ese acto jurídico. ¿Se acuerdan que decíamos esto? Bien, entonces, cuando hablamos de lesión, ¿sí? Como vamos a hablar de la nulidad de un acto jurídico en virtud de un vicio que es a la buena fe o la vulneración a esa buena fe, hablamos de un caso excepcional. En cuanto a la historia o los antecedentes históricos, bueno, ustedes lo van a leer seguramente en cualquier bibliografía, en Rivera, en Saux, en cualquiera que lean, van a ver que la primer clase de lesión que aparece, ¿sí?, en el derecho es la lesión objetiva. Ya surge en el derecho romano, que era llamada lesión enorme. También después se acepta con algunas críticas en el derecho francés, y principalmente es legislada en el ámbito de los contratos y en el contrato de compraventa. ¿Sí? Existía, o sea, decimos que es una lesión objetiva porque únicamente se basaba en una desproporción, ¿sí? O cuando no era, cuando existía una diferencia, ¿sí?, en los contratos de compraventa, entre el precio pactado y el precio justo, ¿sí? Cuando el precio pactado era inferior al precio en plaza, ¿sí? Algunos comienzan a hacer o sea, a tarifar estas equivalencias o estas desproporciones y dicen, bueno, cuando el precio es menor que la mitad del precio que tendría que haber sido en plaza, ¿sí? O sea, se tarifan, se establecen determinados porcentajes. Entonces, por eso surge esta lesión netamente con connotaciones objetivas. Lo único que permitía al comprador rescindir ese contrato o decir, bueno, está bien, no rescindir el contrato, al comprador decir, bueno, que no se rescinde el contrato, era tratar de pagar la diferencia, ¿sí? Si yo compraba a un precio muy bajo y el vendedor quería rescindir el contrato porque ese precio no era justo, el comprador lo que podía decir era, bueno, está bien, hay una desproporción, pago la diferencia, llegamos a una equidad en cuanto al precio y no se rescinde el contrato, ¿sí? Pero se basaba solamente en contratos onerosos, bilaterales y de compraventa. Esto ya les digo, en el derecho canónico, en el derecho romano, se acepta con críticas en el derecho francés. ¿Por qué? Porque en el derecho francés los que critican eran los que, por el tema de la autonomía de voluntad y del liberalismo puro, ¿sí? Durante la Revolución Francesa, lo que primaba eran las ideas liberales. Entonces, ¿qué decían los que criticaban este vicio de lesión? Que ahora vamos a ver que también lo criticaba Vélez. Decían, a ver, si las partes celebran un contrato, es para cumplirlo, ¿sí? Si las partes van a celebrar un contrato para después decir, era esto que decíamos la otra vez que borro con el codo lo que escribí con la mano, ¿sí? Si yo primero, piensen que la voluntad no está viciada, entonces si la parte celebra un contrato y después dice que hay una desproporción en cuanto a las prestaciones, entonces habría inseguridad jurídica. Pues yo digo, bueno, sí, yo acepto que Gabriela me venda su casa 3 veces mayor al valor real, ¿sí? Yo estoy aceptando con plena voluntad. Entonces, si después no puedo plantear la nulidad o la resolución, porque ahí no se hablaba de nulidad, de ese acto, porque ella me lo vendió a el valor de 3 veces superior, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo lo acepté. Entonces, estas ideas liberales se plasmaban en la autonomía de voluntad, que es lo mismo que vamos a ver que decía Vélez, ¿sí? ¿Qué decía Vélez? Vélez, en la nota, en el Código de Vélez, el primero, antes de la reforma de la 17.711, había una nota al artículo 943, que seguramente esté en los libros para que ustedes la vean, y Vélez ahí rechaza, ¿sí?, con un fundamento fuerte, rechaza la lesión, porque considera este principio o estas ideas liberales, que dice, las personas son libres para celebrar contratos, por lo tanto, tienen una conducta liberal que está sustentada, viene de la Revolución Francesa, en la propiedad privada y en la autonomía de voluntad. Sí, se autorregulan cuando se celebran un negocio jurídico o un contrato. Entonces, después el juez no puede tener injerencia en ese contrato y decir que hubo una desproporción o en las contraprestaciones.
¿Se entiende? Entonces Vélez rechaza esta lesión objetiva, porque en ese entonces hablábamos solamente de una connotación objetiva, y basado en estas ideas liberalistas dice, no, tiene que primar la autonomía de voluntad de las partes, ¿sí? Con posterioridad surge una nueva lesión que ya plasmada en estas ideas liberales y que después termina de plasmarse en el Código Civil alemán, porque toma como antecedente el delito de usura, el delito penal de usura, por eso yo les decía que está íntimamente ligado, sí que en el delito penal de usura se requería de un aprovechamiento, ¿sí? No bastaba con una desproporción, sí que yo celebre un mutuo con Gabriela y le ponga unos intereses altísimos, ¿sí? Le preste dinero, pero los intereses sean súper altos, ¿sí? Entonces era necesario un aprovechamiento por parte de esa persona lesionante o esa que se aprovecha, es el usurero. Entonces, del Código Civil alemán surge esta connotación subjetiva, objetiva, del vicio de lesión, ¿sí? Entonces, ya en el siglo XIX, si bien se criticaba, en virtud de estas ideas liberalistas, esta lesión objetiva, puramente objetiva, surgen en virtud o comparadas o como antecedente por el delito de usura, surge la lesión objetiva subjetiva. En nuestra legislación, hasta 1968, que se produce la modificación del código por la ley 17711, como dijimos, Vélez no aceptaba la lesión. Pero ¿qué pasaba? Había situaciones excepcionales o situaciones de excepción en las cuales la jurisprudencia sí comienza a, en cierta manera, basada, no en la lesión, no se basaba en la lesión estrictamente porque no existía, no estaba normada en nuestro código. Entonces se basaba a los efectos de proteger a estos débiles jurídicos, a estas personas que se encontraban en un grado de inferioridad, se basaba en el artículo 953. El 953 del Código Civil se refería al objeto prohibido, ¿sí? Entonces, la jurisprudencia, basándose en una regla de moralidad, ¿sí? Establecía que estos actos jurídicos, en los cuales hoy hablamos de lesión, eran contrarios a la moral y a las buenas costumbres. Por lo tanto, tenían un objeto prohibido y por lo tanto eran pasibles de nulidad. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, la jurisprudencia protegía, ¿sí?, a estas personas débiles jurídicos, ¿sí?, con un grado de inferioridad frente a otras. Por ejemplo, a las personas poco instruidas, ¿sí?, a las personas incultas. Había fallos relacionados a los actos jurídicos que habían celebrado personas que no oían bien, ¿sí?, que no podían escuchar, entonces estaban en un grado de inferioridad al momento de celebrar el negocio jurídico, o personas que no veían bien, ¿sí?, sin ser no videntes, pero no podían, ver el acto jurídico que estaban celebrando. ¿Se entiende? ¿Sí? Que nuestra legislación no estaba incluida dentro del Código Civil, pero la jurisprudencia ya empieza ya empieza a haber fallos jurisprudenciales en donde se empieza a proteger a estas personas que se encuentran en un grado de inferioridad jurídica. Con la reforma de la 17711, en el año 1968, se modifica el artículo 954 del Código Civil y se introduce la lesión subjetiva objetiva. ¿Sí? Es muy similar el artículo, salvo una palabra que se modifica, al 332 del Código Civil y Comercial, ¿sí?, el que vamos a ver ahora, es muy similar, y bueno, se habilita a la persona o al lesionado a solicitar la acción de nulidad o el reajuste, ¿sí?, del acto jurídico, cuando una de las partes, dice el 954, aprovechando la necesidad, la ligereza, fíjense que ahora no se habla de ligereza, ahora lo vamos a ver, o la inexperiencia de la otra parte, obtiene una ventaja patrimonial desproporcionada y sin justificación. ¿Sí? Ahora vamos a ver que el 332 prácticamente dice lo mismo. Entonces,
esta incorporación la realiza la 17711 conjuntamente con otros principios o con otras reglas que también son incorporadas, como el principio de la buena fe, que lo vimos en la clase pasada, y veda, ¿sí? Prohíbe el abuso del derecho, que son súper importantes o reglas fundamentales en el ámbito del derecho civil y más que nada en el ámbito contractual. ¿Hasta acá quedó claro más o menos la historia de cómo llega a nuestra legislación este vicio de lesión? ¿Alguna pregunta? No, es histórico. ¿Han leído el 332? ¿Alguien leyó el 332? Es largo, habíamos dicho al principio de la clase que es un artículo larguito, pero que tiene todo ahí. O sea, no tienen que leer muchos artículos. Tiene, como les dije, para los que no estaban, algunas normas de fondo, pero tienen también algunas cuestiones procesales, ¿sí? Que ahora vamos a ver. Bueno, ¿lo leyeron o no lo leyeron? Paula lo leyó, Catalina lo leyó, Ivo no lo leyó, Francisco. Yo tampoco. Bueno, después lo van a leer. Entonces, lo que tienen que saber ustedes es que este vicio es un vicio del acto jurídico, como ya dijimos, y ahora vamos a ver cuáles son los elementos que se necesitan para que, o sea, que el lesionado, si vamos a ver que hay una parte lesionada, ¿sí? Y un lesionante, ¿sí? Ya dejamos de lado esta lesión objetiva en la cual solamente había una desproporción en las contraprestaciones, ¿sí? Yo compré una casa a un precio vil o pagué una fortuna por una lapicera, por un auto, ¿sí? Entonces, vamos a ver que esa desproporción en las contraprestaciones, tampoco basta que exista esta desproporción. Ahora vamos a ver que tiene que reunir unas características, que dice que tiene que ser evidente y desproporcionada. Y también tiene que ser sin justificación, ¿sí? Entonces, evidentemente desproporcionada y sin justificación. No es solamente que haya una diferencia en las contraprestaciones, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar un elemento objetivo en este vicio de lesión, que es la desproporción injustificada de las prestaciones, y dos elementos subjetivos. Uno que pertenece al lesionado o víctima, y el otro elemento subjetivo que pertenece al lesionante. El de la víctima o el del lesionado es el estado de inferioridad, ¿sí? Entonces, tenemos el primer elemento subjetivo, que es el estado de inferioridad del lesionado o de la víctima. Y el elemento subjetivo del lesionante es el aprovechamiento. ¿Sí? Es el aprovechamiento o la explotación, que ahora lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, el elemento objetivo, que ya lo venimos viendo, es esta ventaja desproporcionada. ¿Cómo tiene que ser? Tiene que ser excesiva, ¿sí? Y a su vez sin motivo, por eso dice injustificada. Si yo tengo una justa causa, o sea, no necesariamente una justa causa fundada, pero si hay un motivo de por qué las contraprestaciones no son proporcionales, no podríamos hablar de lesión. Supónganse que yo le vendo una casa a mi hijo y se la vendo a un precio barato, ¿sí? No se la vendo al mismo precio que se la vendería a un tercero o al precio en plaza, ¿sí? Pero eso tiene un motivo, tiene un justo motivo, que es que se la estoy vendiendo a mi hijo, ¿sí? Lo mismo en el caso, supóngase, que yo compro un auto que me gusta, que es el auto que siempre quise, que no hay muchos en el mercado, y que encuentro uno que está hermoso, que me encanta, pago un precio mayor, ¿sí? Quizá el auto no vale, no sé, pónganse 100 pesos, 100.000 pesos, ¿sí? Vale 80, pero yo pago 100 porque era el que yo siempre quise y no conseguía, ¿sí? Entonces, ahí no hay una, o sea, si bien hay una desproporción en las prestaciones, porque no es el mismo valor que se encuentra en plaza, hay una justificación, ¿sí? No es injustificada. Lo mismo en el caso de, supónganse, que yo tengo un inmueble embargado o con medidas cautelares, ¿sí? Y lo vendo. Y entonces Yamila no me va a comprar el inmueble con ese embargo o con una medida cautelar al mismo precio que compra uno
sin embargo, sin ninguna medida cautelar, limpito jurídicamente, no figura nada. Entonces, obviamente yo lo voy a vender a un precio menor, ¿sí? Pero está justificado, o está justificado que Yamila me pague un precio menor porque el bien no reúne, no está en igualdad de condiciones con otro bien de las mismas características que en el mercado. ¿Se entiende? Entonces, esa ventaja tiene que ser, sí, desproporcionada, sí, tiene que ser excesiva, y tiene que ser sin motivo, sin una justificación, ¿sí? Ustedes me dirán, bueno, ¿qué importa? Bueno, importa el momento de la prueba, ¿sí? Como vamos a ver nosotros, el lesionado, para poder iniciar la acción, ya sea de nulidad o la acción de reajuste, necesita probar todos los elementos, ¿sí? Salvo uno que se presume, que ahora vamos a ver. Pero necesita probar que hubo una ventaja patrimonial, ¿sí? Económica, desproporcionada e injustificada, ¿sí? Entonces, este es el elemento objetivo, esencial y único en la lesión enorme o en la lesión objetiva, y el único elemento objetivo dentro de la lesión objetiva subjetiva, ¿sí? Entonces, yo voy a tener que probar que hubo una ventaja patrimonial excesiva y sin motivo. ¿Se entiende? Por eso hablamos de injustificada. Supónganse, no sé, si yo quiero comprar, o sea, soy fan de Ricky Martin, no sé, por decir algo, y subastan la campera de Ricky Martin, y yo pago fortuna por la campera, bueno, ahí hubo un motivo, ¿sí? No es que se aprovecharon de un estado de inferioridad mío que me encanta, ¿sí? Sino que está justificado, yo pagué más porque mi ídolo y porque yo quería esa campera, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, tiene que ser injustificado. Esta desproporción tiene que existir, como dijimos antes, al momento de la celebración del acto, ¿sí? Porque si no nos va a faltar este vicio estructural, ¿sí? Tiene que ser congénito al momento del nacimiento del acto jurídico, cuando yo celebro la compraventa con Melissa, cuando yo le compro a Pablo, no sé, supóngase, o la campera de Ricky Martin, ¿sí? En este caso de Ricky Martin no era el ejemplo, pero en ese momento del acto jurídico tiene que existir esta desproporción, esta ventaja patrimonial, y tiene que mantenerse, dice la norma, hasta el momento de presentar la demanda, ¿sí? A ver, los cálculos al tiempo del acto, y la desproporción debe subsistir en el momento de la demanda, ¿sí? Entonces, esa desproporción, ¿por qué? Porque si no, ¿yo qué voy a demandar? Voy a estar exigiendo una nulidad de algo que ya no hay, me falta un elemento, ¿sí? Si por una cuestión X externa, supónganse, no sé, por una cuestión X se niveló esa desproporción, ¿sí? Pues por cualquier cuestión inflacionaria, no sé, si se niveló y no existe al momento de interponer la demanda, me va a faltar un elemento, ¿sí? Porque ya no va a existir esa ventaja patrimonial. Entonces, tiene que subsistir desde el momento en que se celebra el acto jurídico hasta el momento en que yo interpongo la demanda. Esa desproporción en las prestaciones, ¿sí? Bien. Por otro lado, el elemento objetivo se comprende, ¿sí? Bien. Por otro lado, tenemos los elementos subjetivos, ¿sí? Con respecto a la víctima, el estado de inferioridad de la víctima, ¿sí? En este caso, el 332 establece 3 supuestos en los cuales la víctima puede encontrarse en un estado de inferioridad jurídica frente a la otra parte, ¿sí? Y nos habla de la necesidad, la debilidad psíquica y la inexperiencia. Fíjense, o bueno, no se fijen porque no lo tienen, pero en el Código Civil anterior se hablaba, en vez de debilidad psíquica, se hablaba de ligereza, ¿sí? Pero más o menos el 954 del Código anterior hablaba de necesidad, ligereza e inexperiencia, ¿sí? Pero más o menos se refiere a lo mismo, pero acá cambia la denominación nada más, pero más o menos era lo mismo a lo cual se refería. Entonces, es necesario un estado de debilidad, ¿sí? O de inferioridad, que va a convertir a esta víctima, a este lesionado, ¿sí? Como presa de aprovechamiento del otro. Fíjense que no basta tampoco
que la persona esté en un estado de necesidad, que la persona esté en un estado o que sea inexperta, o que se encuentre en un momento de debilidad psíquica. No basta esto, no basta que haya una desproporción, no basta la inferioridad, sino que también se debe dar el tercer requisito, que es el aprovechamiento, ¿sí? Tampoco, como vamos a ver, no es que, ¿ustedes vieron dolo? ¿Vieron dolo? Bien. En este caso no hay un engaño, no es que yo digo, Ivo está en un estado de necesidad porque tiene un familiar que se le están por subastar la casa, entonces, o sea, yo no maquino engañar a Ivo para realizar el acto jurídico con la ventaja patrimonial, ¿sí? Sino que cuando yo voy a celebrar el contrato, ¿sí? Me aprovecho de esa situación de inferioridad y lo celebro, el contrato o el acto jurídico, ¿sí? Entonces yo no es dolo, no es que yo engaño al otro o maquino una acción o una omisión para engañarlo y que él celebre el negocio jurídico, sino que al momento de celebrarlo, yo tomo conocimiento de que el otro está en este estado de inferioridad y me aprovecho y lo exploto, ¿sí? Por eso la diferencia con el vicio de la voluntad o el vicio del dolo. Entonces, el primero de los supuestos es este estado de necesidad, que es una situación de urgencia, de apremio, ¿sí? Por eso hablamos de necesidad, en la cual el sujeto requiere, ¿sí? O de deshacerse de determinados bienes, ¿sí? En forma inmediata, supónganse, no sé, porque tiene un familiar enfermo o él mismo está enfermo y necesita comprar medicamentos o tiene un estado de salud delicado y necesita una internación, entonces no tiene el dinero, entonces vende, necesita vender, ¿sí? Deshacerse de sus bienes para obtener el dinero, entonces, o sea, vende no sé, su auto a un precio bajo, a un precio vil, ¿sí? O puede ser que le estén también por subastar su inmueble, entonces vaya a un prestamista y saque un préstamo en dinero con unos intereses súper usureros, ¿sí? Que va a pagar el cuádruple de lo que sacó. Eso es un estado de necesidad, ¿sí? De urgencia, de inmediatez, de apremio. Yo necesito ya resolver esta situación, el otro se aprovecha de ese estado de necesidad y bueno, y ahí se produce la desproporción en las contraprestaciones. Este estado de necesidad, como dijimos recién, puede ser o económico, ¿sí? Necesito dinero para que no me subasten el inmueble o para pagarle a un acreedor, o puede ser también espiritual, ¿sí? O porque se está vulnerando o está, o sea, se está, corre peligro el derecho a la dignidad, el derecho al honor, el derecho a la salud, a la integridad física, ¿sí? Esto de que necesito un medicamento, puede ser para el propio lesionado o para un tercero, ¿sí? Porque mi pariente, o sea, mi hijo está enfermo, necesito comprarle una medicación, que es muy cara, y bueno, vendo mi casa, si sale de $70.000, la vendo a 40 porque necesito la medicación, ¿sí? Entonces, esto sería el estado de necesidad. Sin embargo, recuerden que para que exista la lesión, no basta la necesidad, si no es suficiente que se encuentre el estado de necesidad, sino que es indispensable que la otra parte se aproveche de esta situación para obtener una ventaja excesiva e injustificada, ¿sí? Se tienen que dar todos los requisitos, si no sería, ya les digo, celebro un contrato y digo, ay no, pero yo estaba necesitada porque, bien. El otro de los supuestos, a los cuales el 954 refería como ligereza, es la debilidad psíquica, ¿sí? Que, si lo tenemos que definir, es como el resultado de un obrar irreflexivo, apurado, hasta podría llegar a ser negligente, ¿sí? No es que la persona se encuentre, porque habla de debilidad psíquica, no es que la persona se encuentre en un estado de enfermedad mental. ¿Puede serlo? Sí, puede serlo. O de demencia, como hablábamos en el Código Viejo, en el 141, ¿sí? No necesariamente tiene que tener la persona una enfermedad mental ni ser un incapaz, ¿sí? Lo que basta es que haya conductas irreflexivas, ¿sí? Que no le dieron tiempo a esta persona o que no le permitieron
ponderar los riesgos de ese negocio jurídico que estaba celebrando. ¿Sí? Decir, bueno, a ver, estas son las ventajas, estas son las desventajas, ¿qué pasa si, no sé, si firmo esto, si hago esto, qué pasa si no, si pongo esta cláusula o si no le permitieron por ese estado de debilidad psíquica reflexionar las ventajas y desventajas del negocio jurídico. Llámensele. Algunos dicen los inhabilitados, actualmente solo quedaron los pródigos, puede llegar a ser. Los toxicómanos o los ebrios consuetudinarios, ¿sí? Esos que se les puede restringir la capacidad, también, sí, también puede llegar a ser. Los que tengan alguna disminución en sus capacidades intelectuales, como por ejemplo por una enfermedad o por una adicción. Los ancianos, ¿sí? Los que tengan también disminuida esa capacidad intelectual o psíquica por la ancianidad. Hay un montón de ejemplos, no sé, alguna persona que tenga un estrés postraumático, tuvo un accidente y se encuentra en un estado postraumático porque falleció un familiar muy cercano y también está en un estado de estrés postraumático. Entonces, todas esas personas, las cuales tienen alguna debilidad psíquica, que también puede ser momentánea o permanente, y que no le permita reflexionar, ¿sí?, el contenido y las ventajas y desventajas del acto jurídico. Fíjense que son todas cuestiones subjetivas, por eso hablamos subjetivo-objetivo, que va a tener que probar el lesionado. ¿Sí? Yo voy a tener que probar que al momento del acto jurídico o al momento que celebré ese negocio jurídico estaba pasando por esta situación de debilidad psíquica. ¿Sí? Si yo, a ver, de apurada dije sí, firmé, pero no estaba pasando por ninguna situación particular o excepcional de debilidad psíquica, bueno, en ese caso no habrá lesión, ¿sí? Si yo fue porque fue 100% negligente, porque ni miré, ni presté atención, ni nada, ¿sí? Pero por eso, o sea, es necesario probar esta situación al momento de interponer la demanda. El tercero de los estados en los cuales se puede poner al lesionado en un estado de inferioridad es la inexperiencia. ¿Sí? Son todos aquellos sujetos que no pudieron adquirir determinadas habilidades o determinados conocimientos que sí pueden tener las personas que interactúan en determinado ámbito social. Es decir, dentro de ese ámbito social donde yo interactúo, hay otras que tienen determinados conocimientos y esta persona no. Por ejemplo, las personas de escasa edad, ¿sí? Los que tienen escasa edad pueden no tener determinados conocimientos y tienen experiencia sobre algunos aspectos o negocios jurídicos. Puede ser una persona inculta, ¿sí? Que no ha tenido educación, ¿sí? No sé, ahora no, pero en años atrás quizá las personas del campo no tenían tanta experiencia o tanta cultura o tanta educación como una persona que vivía en la ciudad. Entonces, a eso se refiere la inexperiencia. También puede ser que la persona, el acto jurídico o el negocio jurídico sea con un tecnicismo puro, ¿sí? Muy profesional, y la persona no es que sea inculta totalmente, pero que no pueda acceder a esos conocimientos. O sea, siempre que sea una persona normal, si cualquier persona con conocimientos básicos puede interpretar ese negocio jurídico, yo después no voy a ir a decir, no, pero yo no lo entendí, ¿sí? Tiene que ser que cualquier persona del mismo estándar no comprende ese tecnicismo o ese profesionalismo. Por eso van a ver que, creo que Rivera dice que los profesionales, ya sea, no sé, supónganse cualquier tipo de profesión, no necesariamente los abogados, no podrían o no podríamos plantear este vicio de lesión por inexperiencia, porque por el solo hecho de ser un profesional y de haber estudiado, obviamente, podríamos tener, o sea, tenemos la posibilidad de darnos cuenta que no comprendemos ese negocio jurídico. Entonces podemos buscar ayuda necesaria o profesional para que nos ayude a comprender el negocio, ¿se entiende? Por más de que tenga un tecnicismo, no podemos decir, no, pero yo no lo entendí. Bueno, pero yo tengo la capacidad como para decir, no entiendo, porque se supone que es un contrato profesional de, no sé,
de informática y no entiendo nada, pero yo sé que puedo recurrir a la persona que me lo explique. ¿Se entiende? Entonces, por eso no estaría como permitida, o sea, o el juez no haría lugar a una lesión invocada por un profesional que está en condiciones de darse cuenta que no entiende y por lo tanto puede buscar asesoramiento. ¿Se entiende esto de la inexperiencia? Bien. Bueno, y lo que necesita, el otro de los elementos subjetivos, ¿sí? Uno es el del lesionado, que es este estado de inferioridad, y el otro de los elementos subjetivos es el aprovechamiento, ¿sí? O la explotación que va a realizar el lesionante, ¿sí? Frente a este estado de inferioridad del lesionado, a los efectos de obtener una ventaja patrimonial desproporcionada e injustificada. Entonces, como dijimos antes, no es que engaña, no maquina engañar al otro, sino que se aprovecha, ¿sí? De este estado de inferioridad. Dice, bueno, lo está vendiendo, sí, se tiene que ir, bueno, ¿sí? Se lo está vendiendo barato, lo compro. ¿Sobre qué actos va a recaer este vicio de lesión? Bueno, ya algo más o menos dijimos, es sobre actos bilaterales. ¿Se acuerdan que la clase pasada vimos sobre los negocios jurídicos bilaterales, y en donde hay dos o más voluntades, no los unilaterales, porque no habría desproporción? ¿Qué ventaja puedo sacar yo de un acto unilateral? ¿Sí? Por más que sea gratuito, lo que sea, o sea, no obtengo ninguna ventaja del otro. Entonces, tiene que ser bilateral y tiene que ser oneroso, ¿sí? Algunos van a ver también en los libros que dicen si solamente se aplica a los contratos o a toda clase de negocios jurídicos. En realidad es amplio. Podría yo plantear la lesión en otro negocio jurídico, no necesariamente un contrato, siempre que sea bilateral y oneroso, ¿sí? Patrimonial. Porque si se trata de un negocio jurídico extra patrimonial, tampoco podría aplicar la lesión, ¿sí? Tiene que ser de carácter patrimonial, en donde la desventaja o la ventaja es netamente económica, ¿sí? Yo saco un provecho económico en esta lesión. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿No? Bien. No, profe. ¿No? No. Este vicio de lesión tiene en cierta manera algún contacto o alguna coincidencia con el artículo, porque fíjense que acá va a haber una injerencia judicial. ¿Por qué? Porque el juez es el que va a establecer si hubo una desproporción, o sea, en la medida en que yo pueda probarlo, ¿no? Si yo solamente lo alego, digo, hubo una desproporción patrimonial excesiva, injustificada, porque yo estaba mal, estaba en un estado de necesidad, y no pruebo nada, bueno, en ese caso el juez obviamente no me va a hacer lugar a la demanda, pero el juez es el que va a resolver si yo puedo probar estos elementos y si hay o no lesión. El artículo 794, ¿sí?, del Código Civil y Comercial faculta, es algo similar, ¿sí? El juez de oficio puede revisar los intereses compensatorios, moratorios, punitorios que haya puesto, después lo leen, que haya puesto las partes en un negocio jurídico o en realidad en un contrato, y puede bajar esa tasa de interés si hay una desproporción, ¿sí? Entonces, el 794 faculta en cierta medida, fíjense que hay alguna similitud con esto de la lesión. A los jueces a reducir estas cláusulas penales convencionales y estos intereses, cuando el monto resulte desproporcionado. ¿Cómo hace el juez? No es que dice motu propio, no, este puso un 4% de interés, es desproporcionado. No, va a tener en cuenta todas las características que rodean ese negocio jurídico. Ya sea con respecto al acto en sí y a las partes. Supónganse que si los intereses son, no sé, si es un banco privado, que, no sé, contrato, y un particular, y el banco puso de intereses moratorios una tasa altísima de interés. Entonces, ¿qué va a hacer el juez? No va a decir, es alta. No, va a tener que ponderar esos intereses
con la tasa que cobran otros bancos privados de la misma jurisdicción. Entonces, si todas las bancas privadas están cobrando entre un 45 y un 50% de interés moratorio, supónganse, este está cobrando un 80%. Entonces, ahí sí el juez va a disminuir esa tasa de interés, ¿sí? Entonces, en cierta medida también en este artículo se establece este grado de inferioridad, o sea, de desproporción, y con respecto a las tasas de intereses. Es a modo de compararlo con el vicio de lesión. Bueno, la acción en este vicio de lesión. ¿Qué acción tiene el lesionado, ¿sí? Frente, una vez que toma conocimiento, ¿sí? Que esta persona, el otro lesionante, se aprovechó de su estado de necesidad, inexperiencia o debilidad psíquica, ¿sí? Se aprovechó, porque en ese momento obviamente no se da cuenta, si no, no hubiese celebrado el contrato. Entonces, cuando toma conocimiento que el lesionante se aprovecha de esa situación, ¿qué puede hacer el lesionado? Sí, acá está la parte procesal que establece el 332 y nos habla de dos acciones. Por un lado, podemos iniciar una acción de nulidad, y también esta acción, y también tenemos la acción de reajuste equitativo, ¿sí? La acción de nulidad, bueno, obviamente, ustedes no vieron nulidades todavía. Sí, bien, no. Bueno, algo igual vimos la clase pasada. En este caso, el acto va a ser nulo, de nulidad relativa. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de relativa y absoluta era... ¿Qué sería una parte nada más? Claro, en realidad, ¿a quién se va a beneficiar? Se va a beneficiar a la víctima o al lesionado, ¿sí? No se quiere beneficiar, o sea, la ley acá no protege a toda la comunidad, a toda la sociedad, al orden público. ¿Sí? En este caso, la nulidad relativa protege al lesionado. Lo que va a permitir es que esa acción prescriba, ¿sí? Que ahora vamos a ver el plazo de prescripción, es decir, yo no puedo, cuando quiero, ¿sí? Cuando me acuerdo y tenga ganas, inicio la acción de nulidad. Esa acción se me va a prescribir. Y la nulidad es confirmable en estos casos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo la puedo en cierta medida subsanar, ¿sí? Si yo quiero, porque puede ser que en realidad el acto a mí me convenga, ¿sí? Bueno, si hubo un aprovechamiento, hubo una desproporción, yo estaba en un estado de necesidad, pero en realidad el acto me conviene, ya está, ya lo compré la casa, no la pagué tan mal, ya está. Entonces la puedo confirmar. ¿Cómo? O por medio de un acto nuevo, que ustedes lo van a ver cuando vean nulidades, ¿sí? Una vez que yo tomo conocimiento del vicio, la puedo confirmar mediante una confirmación expresa o mediante una confirmación tácita, ¿sí? Por ejemplo, si dejo pasar el plazo de prescripción, también la estaría confirmando. Yo digo, tengo 2 años para iniciar la acción. Bueno, no importa, no la inicio. Lo confirmo, ¿sí? O sea, lo ejecuto, cumplo si tengo que pagar algún saldo de precio, porque en realidad me convino el acto. Listo, ya está, ¿sí? Entonces ahí el vicio es como que se sanea y es como si fuese, o sea, se convierte en un acto válido, ¿sí? Entonces, tengo la acción de nulidad. En el caso de que yo ejerza esa acción de nulidad, ¿sí? Inicio la acción, lo que voy a buscar es que se declare la nulidad de ese acto jurídico viciado por el vicio de lesión. Una vez que se declara la nulidad, ¿sí? Ahora vamos a ver qué hace el lesionante, porque el lesionante no se va a quedar así sentadito esperando que el juez resuelva. Entonces, el lesionado invoca la nulidad, ¿sí? Presenta la acción de nulidad, va a tener que probar todos estos extremos que dijimos, ahora vamos a verlos otra vez, todos estos elementos, y lo que va a buscar es que ese acto jurídico sea declarado inválido o nulo, sin ningún valor. Lo cual, si es así, va a retrotraer, ¿sí? El acto, como si nunca existe. Los efectos de ese acto se retrotraen al momento de su celebración y es como si nunca hubiera existido el acto, ¿sí? Porque va a ser nulo desde el principio, ¿sí? Ustedes me dirán, bueno, sí, pero la casa, igual lo van a ver cuando vean nulidades, ¿no? Si la cosa objeto de ese acto viciado se transmitió, ¿sí? Supónganse que yo le compré a Paula esa casa y me la vendió, o sea, yo se la pagué a 2 pesos. Entonces ella me inicia una acción de nulidad porque dice, no,
hubo una desproporción, una ventaja patrimonial, la casa salía 200 y me pagó 2, y yo justo estaba no sé, con un problema, una necesidad, porque tenía que, no sé, que realizar otro negocio, tenía un familiar enfermo, y entonces la vendí así nomás, o me tenía que ir de viaje y la vendí, pero ahora me doy cuenta que hubo una desproporción, etc. Pero a su vez, ella, o sea, yo le compro la casa y la transmito, ¿sí? Se la vendí a un tercero. Entonces, ¿qué pasa? Si ese acto cae por nulidad, las partes se tienen que devolver las cosas y volver todo al estado anterior. Yo tengo que devolver la casa, vos me devolves el precio. Pero la cosa ya no la tenemos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo pedirle la cosa a ese tercero, puedo ir a traerme la casa de ese tercero que la compró. Ya les digo, ya lo van a ver bien en nulidades. En ese caso, la ley va a proteger al tercero de buena fe y a título oneroso. Si ese tercero fue de buena fe, es decir, no sabía el vicio del acto originario, ¿sí? El vicio de lesión, y a título oneroso, es decir, pagó un precio, entonces yo no puedo ir a buscar la casa a ese tercero a la cual se le transmitió, ¿sí? Entonces, queda protegido el tercero y después habrá acción de repetición, indemnización, etcétera, ¿sí? Entre las partes. Pero ese tercero de buena fe y a título oneroso, el legislador lo protege. Ahora, si el tercero hubiese sido de mala fe, porque sabía la existencia del vicio de lesión, no está protegido, ¿sí? Las cosas vuelven a su estado anterior, vuelve la casa para atrás, todo para atrás, ¿sí? O a título gratuito. En ese caso, no se perjudicaría el tercero, porque no pagó ningún precio por esa cosa. Entonces, la nulidad lo que va a hacer es que va a retrotraer las cosas al estado anterior, como si nunca hubiese existido ese acto jurídico. Las partes se tienen que devolver las prestaciones, ¿sí? Yo te doy los 3 pesos que me pagaste y vos dame la casa, ¿sí? Bien. La víctima, si no quiere accionar de nulidad, puede accionar por la acción de reajuste equitativo. ¿Qué quiere decir esto? Yo no quiero que el acto jurídico caiga y se declare la nulidad y vuelva todo para atrás. Yo lo que quiero es que me pague lo justo, ¿sí? O sea, si la casa salía 100 pesos y me pagó 10, que me pague la diferencia. Entonces, en vez de iniciar una acción de nulidad, inicio esta acción de reajuste equitativo. ¿Sí? Que la gane o no, la pierda, bueno, eso después será cuestión de prueba y de sentencia judicial. Pero yo tengo esta acción de reajuste equitativo. Entonces, dice, el afectado tiene opción para demandar la nulidad, ¿sí? Esto que vimos, o un reajuste equitativo del convenio. ¿Sí? Yo digo, bueno, pagame la diferencia. Pero la primera de estas acciones se debe transformar en acción de reajuste si este es ofrecido por el demandado, al contestar la demanda. Si yo demando por nulidad, después no puedo decir, ahora vamos a ver qué hace el lesionante, pero si yo lesionado demando por nulidad, demando por nulidad. Y si demando por reajuste, después no puedo decir, no, pero ahora quiero la nulidad. ¿Sí? O sea, inicié la acción de reajuste, me quedo con esa. El lesionante, si el demandado, al cual yo le demando por una acción de nulidad, o la contesta y dice, no hubo ningún vicio, yo no me aproveché, no hubo una explotación, no hubo un estado de necesidad, o no existía el estado de necesidad, no hubo una ventaja desproporcionada, o sea, tendrá que negar todo y probar todo, o lo que puede hacer es ofrecer un reajuste equitativo. Si bueno, está bien, yo te pagué 10 pesos y si salía 100, te ofrezco pagar 50 pesos más y listo, ¿sí? Terminamos con esto. Si el demandado ofrece un reajuste equitativo, acá la acción se transforma, se convierte en una acción de reajuste, ¿sí? No va a seguir como acción de nulidad, sino que va a seguir. ¿Por qué es esto? Porque como dijimos al principio, una de las reglas generales es la validez del acto jurídico, es tratar de preservar la validez del acto. Entonces, si yo digo, bueno, no, es nulo porque hubo una ventaja desproporcionada, y el demandado dice, bueno, está bien, te ofrezco pagar la diferencia, menos, más, lo que sea,
en ese caso la acción se transforma y lo que se va a discutir hasta el final del juicio no es ya si es nulo o no el acto jurídico, sino cuál es ese reajuste, ¿sí? A ver, si Paula ofrece como demandada un reajuste de 80 pesos y yo lo acepto, listo, se terminó la demanda, el juez dicta sentencia, todo hermoso. Ahora, si ella me ofrece 80 y yo le digo, no, mirá, la diferencia eran 120, y ella me dice, bueno, yo ofrezco 80, ¿sí? Entonces ahí el juicio va a seguir hasta la sentencia judicial que diga 80, 120, 110, ¿sí? Lo que considere el juez y lo que se puede aprobar. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Esta acción de nulidad podría plantearse también por medio de excepción. También lo van a ver cuando vean nulidades. Yo cuando hablamos de nulidades, se puede interponer por vía de acción, ¿sí? Cuando yo digo, uy, hay un vicio de lesión, acciono contra Paula para que este acto sea nulo. Esa es una posibilidad. La otra es cuando Paula me quiere cobrar a mí y quiere ejecutar ese acto nulo, ¿sí? Me quiere cobrar lo que yo le debo por la venta de la casa, la compra, lo que sea. Ella quiere ejecutar el acto nulo y yo le opongo una excepción de nulidad. Le digo, no, no te voy a pagar porque ese acto es nulo, ¿sí? Entonces es por vía de defensa, no de acción. Yo no inicio ninguna demanda, sino que me defiendo en la demanda que inicia Paula, ¿sí? Para que se ejecute ese acto viciado, y me defiendo diciendo que es nulo, ¿sí? Con una excepción de nulidad. ¿Se entiende? Son dos vías procesales. Una de acción, cuando yo demando a otro por la nulidad, y otra de excepción, que es cuando yo me defiendo, ¿sí? Otro me quiere demandar a mí para que yo cumpla ese acto nulo. Entonces yo me defiendo y digo, no, el acto es nulo, no lo voy a cumplir, ¿sí? Entonces, esta acción de nulidad puede ser por acción o por vía de excepción. Eso no está en la norma, pero lo van a ver cuando vean nulidades. Hasta acá, ¿vamos bien? ¿Se entiende las posibilidades que tiene el lesionante y el lesionado? El lesionado, ¿sí? Y el lesionante puede contestar la demanda o puede ofrecer un reajuste equitativo. Acá se transforma y seguimos para adelante con el reajuste. ¿Quiénes son los legitimados activos? Es decir, ¿quiénes pueden interponer la acción? Profe, ¿te puedo hacer una Sí, pregunta antes de que sigas? sí. Cuando el lesionado pide la nulidad, o sea, puede ser relativa o absoluta, o sea, no es que es una sí o sí. No, la nulidad en este caso va a ser relativa. Ah, Relativa, relativa. sí, absoluta no. El acto va a ser nulo de nulidad relativa, porque lo que protegemos, no confundan, eso lo vimos, creo que cuando fui a dar clases allá a la facultad, no sé si estaban todos conectados o si escucharon, no confundan la nulidad absoluta y relativa con la nulidad total y parcial. Igual ya lo van a ver. Nulidad relativa porque protegemos a la víctima, al lesionado, ¿sí? Nulidad absoluta se protege a toda la sociedad. Por ejemplo, si hablásemos de no sé, un contrato prohibido, supónganse que un contrato de donación o una compraventa entre cónyuges, ¿sí? Es un contrato prohibido por la ley, entonces es contrario al orden público, a la moral, ¿sí? O si yo le vendo a un contrato con un objeto contrario a la moral y a las buenas costumbres, supónganse que yo vendo una persona, ¿sí? Si yo hago un contrato con Franco y le vendo a un hijo, no sé, es un contrato prohibido. Ese contrato va a ser nulo de nulidad absoluta, ¿sí? ¿Por qué? Porque es contrario a la moral y a las buenas costumbres, ¿sí? Mientras que en este caso, que lo que se protege es al lesionado nada más, la nulidad va a ser relativa y por lo tanto va a ser confirmable y va a ser, o sea, subsanable, ya lo van a ver, y va a ser prescriptible. En el caso de la nulidad absoluta no es confirmable porque yo nunca puedo subsanar un acto jurídico con un objeto prohibido, nunca puedo subsanar una venta de un hijo, o sea, es contrario a la moral. Y es imprescriptible porque siempre se va a poder plantear esa nulidad absoluta, ¿sí? Entonces eso después igual lo van a volver a ver. Entonces es nulo de nulidad relativa, se protege al lesionado o a la víctima. ¿Quiénes son los legitimados activos? Es decir, ¿quiénes pueden iniciar la acción de nulidad o de reajuste? Bueno, la víctima, o en su caso dice, si hubiese fallecido, los herederos, que son los sucesores
universales. ¿Se acuerdan en la clase pasada que hablábamos de estos que seguían a la persona del causante, que iban a ser acreedor de todo lo que era acreedor o deudor de todo lo que era deudor, el causante, ¿sí? Que son como parte en ese negocio jurídico. Entonces, los herederos, los sucesores universales, pueden también plantear o estar legitimados activos para plantear esta acción de lesión o acción de nulidad. Algunos libros, calculo que Rivera seguramente también, Saux lo habla, dicen si puede ser pasible, no sé qué les parece a ustedes, una persona jurídica, si puede ser pasible del vicio de lesión. O sea, ¿puede una persona jurídica accionar de nulidad porque ha sido lesionada? Me imagino que, no sé, en principio no, pero quizás únicamente en el caso de necesidad, la inexperiencia y debilidad psíquica me parece que sería muy difícil de justificar o de comprobar, pero en el caso de necesidad podría llegar a ser, se me ocurre. Bien. Es como dice Catalina, en el caso de debilidad psíquica, olvídenlo, porque en ese caso ya directamente no sería oportuno que una persona jurídica diga tengo una debilidad psíquica, soy un toxicómano, un ebrio consuetudinario, es imposible. En el caso de necesidad, sí, porque podría tener un apremio económico, no va a hablar de un familiar enfermo, o de un derecho a la salud o a la dignidad, pero sí de un apremio económico, de una necesidad o de una situación económica que esté por quebrar la empresa, no sé, la persona jurídica, y en ese caso sí podría ser pasible de un vicio de lesión. Y es difícil en el caso de la inexperiencia. Algunos dicen que no, ¿sí? Que no se podría plantear como elemento subjetivo la inexperiencia, porque como la persona jurídica obviamente tiene órganos de gobierno y que está administrada y gobernada por sus órganos, en ese caso tiene un asesoramiento, ¿sí? Entonces sería como esto de un profesional, o sea, puede asesorar estos órganos de gobierno o estos administradores van a asesorar a la persona jurídica y por lo tanto no podríamos hablar de inexperiencia, pero sí en el caso de la necesidad. En este caso sería un legitimado activo también el representante legal de la persona jurídica o la persona jurídica. Con respecto a la legitimación pasiva, es decir, contra quién voy a accionar yo en los casos del vicio de lesión, bueno, contra el lesionante y si hubiere fallecido, sus sucesores universales, ¿sí? Que también siguen a la persona del causante. Van a ser acreedor y deudor de todo lo que el causante era acreedor o deudor. ¿Qué más? A ver, vamos a leer el artículo. El tema, bueno, el tema de la prueba, ¿sí? Acá tenemos un punto importante porque en principio, como les dije yo, hay que probar todos los elementos que estamos, o sea, todo lo que nosotros manifestamos en la demanda, decimos que hubo una ventaja desproporcionada, la tenemos que probar, ¿sí? Que la casa valía en plaza $70.000 y yo la vendí por 20.000, ¿sí? Entonces, tenemos que probarla al momento de celebración del acto, no ahora, ¿sí? O sea, la vendía a 20.000 y en ese entonces estaban todas las casas de una zona similar, con 4 ambientes, o 3 ambientes, 2 ambientes, ¿no? Estaban $70.000. También voy a tener que demostrar estos elementos subjetivos, ¿sí? Mi estado de inferioridad o de necesidad, de inexperiencia, de debilidad psíquica, ¿sí? Que en ese momento justo había fallecido, no sé, un familiar muy cercano y yo estaba con un tratamiento psicológico o un tratamiento psiquiátrico con fármacos, etcétera, entonces estaba como un estrés postraumático, tendré que probar toda esta situación subjetiva. Y también tendré que probar, ¿sí? El aprovechamiento y la explotación que hizo el otro, que esto es lo más difícil, porque yo tengo que probar una situación subjetiva de otro, ¿sí? Que el otro se aprovechó y me explotó en ese estado de necesidad, de inexperiencia o de debilidad psíquica, que es la parte más complicada. Por eso el artículo 332 establece una presunción, ¿sí? Si bien el accionante, o sea, el lesionado, va a tener la carga de probar todos y cada uno de los extremos de la lesión, ¿sí? Con el fin de poder favorecerlo en esta posición de lesionado, porque si no le damos todo lo peor, pobre, tiene que probar todo,
El artículo 332 establece, que ya lo establecía antes el código anterior, una presunción iuris tantum, ¿sí? ¿Qué se presume? Que existe la explotación en caso de notable desproporción de las prestaciones, ¿sí? Entonces, como yo les dije, la explotación o el aprovechamiento es lo más difícil de probar, porque ¿cómo pruebo yo un estado subjetivo de otro? Que el otro se aprovechó de mí. ¿Cómo lo pruebo? Es difícil, ¿sí? Porque no solo basta con que yo pruebe que pagó más o menos, sino que tengo que probar que lo hizo intencional, que se aprovechó de esa situación. Entonces, la ley presume que existe esa explotación o ese aprovechamiento en caso de notable desproporción de las prestaciones. ¿Sí? Se presume, excepto prueba en contrario. ¿Qué quiere decir esto? Que la presunción es iuris tantum. ¿Sí? La ley lo presume. Ahora, si el otro aporta otra prueba en contrario, bueno, ahí lo tendrá que demerituar el juez. ¿Sí? No es iuris de iure, es iuris tantum la presunción. Lo único que nos exige la ley para que se dé esta presunción es que la desproporción sea notable, ¿sí? Esta desproporción en las prestaciones, esta inequivalencia, tiene que ser notable. ¿Qué quiere decir esto? Que aparezca patente, visible, al momento del acto, ¿sí? Que surja de forma palmaria, no que tenga que realizar toda una investigación para ver si hubo una desproporción o no. ¿Sí? Si la casa salía 10 o 100 y yo la pagué $1, la desproporción es notoria, ¿sí? Entonces, que esa desproporción en las prestaciones sea grosera, sea notable, sea palmaria, al momento mismo del acto. Si hay que hacer toda una investigación, bueno, ahí ya no se presume nada, tendré que probar todo. ¿Se entiende esta presunción? ¿Sí? Se realiza a los efectos de, en cierta medida, proteger o beneficiar o ayudar a esta situación de debilidad de la víctima. Entonces, se establece esta presunción. Ya les digo, porque es lo más difícil de probar. El estado de inferioridad no sería difícil, porque si yo tenía un embargo, presento el informe del registro de la propiedad inmueble donde la casa está embargada. Si hubo un familiar enfermo, y bueno, se presentarán los certificados médicos de que esa persona estaba con un estado de salud que estaba enfermo y que necesitaba determinada medicación. Si yo tenía que realizar un viaje, bueno, acompañaré que en esa época me fui de viaje. El tema es cómo pruebo la explotación que realiza el otro, ¿sí? Entonces, si esa desproporción es notable, es palmaria, es grosera, es evidente, se presume que hubo explotación. ¿Por qué? Porque se presume que hubo mala fe. Si la casa sale 100 y vos me pagás 1, la mala fe se presume, ¿sí? Esta presunción con respecto a la prueba, si no, yo tengo que probar todos los extremos que invoco, todos los elementos que yo invoco, los tengo que probar. La acción, como dijimos, prescribe. Antes, el 954 hablaba de 5 años desde el momento de la celebración del acto. Ahora tienen que hablar, igual van a ver prescripción creo que más adelante. El artículo 2562 y el 2563 hablan de unifica en 2 años todas las prescripciones de las nulidades. Entonces, va a ser de 2 años la prescripción, y para el caso de la lesión, se va a comenzar a contar ese plazo de prescripción de 2 años cuando las obligaciones del lesionado tienen que ser cumplidas, ¿sí? Cuando el lesionado tiene que cumplir con su obligación, ya sea entregar la cosa, pagar el precio, pagar los intereses, pagar lo que sea, cuando tiene que cumplir con su obligación, a partir de ahí van a correr 2 años de prescripción, ¿sí? Si en 2 años yo no inicio la acción, bueno, en ese caso la acción prescribe, ¿sí? Entonces ya no la voy a poder iniciar. Quedará como un derecho natural, bueno, eso ya lo van a ver, pero no voy a poder iniciar la acción. Esta acción de nulidad o esta acción de reajuste no impide que, de ser necesaria una acción de reparación de daños, llámensele una acción de indemnización de daños y perjuicios, no impide que se realice, ¿sí? O sea, si cuando se rompió este contrato, es decir, en realidad este equilibrio contractual con este vicio de lesión, se produjeron otros daños,
¿sí? En el lesionado se produjeron daño moral, un daño económico, un daño emergente, un lucro cesante. Si hubo otros daños paralelos que no surgen, porque con la nulidad no reclamamos daños, ¿sí? Reclamamos que caiga el acto, que el acto sea nulo y que vuelva todo para atrás. Pero si con ese acto viciado también se produjo algún daño que tenga que ser reparado, la víctima puede iniciar también una acción de reparación de daño, ¿sí? Una acción de indemnización. ¿Se entiende? Que no quita una cosa a la otra, ¿sí? Podemos iniciar la acción de nulidad, pero también si se declara la nulidad, se hace lugar a la nulidad, podemos iniciar una acción de reparación de daños. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta de esto? En el 332 está todo, más o menos lo que fuimos viendo. Sepan sí que es un vicio del acto jurídico, cuáles son los elementos, el objetivo, los dos subjetivos, el tema de las acciones, qué pasa si el demandado dice, bueno, yo te hago un reajuste, te pago la diferencia, ¿sí? Si el otro puede continuar, dice, no, yo no Profe, quiero. una pregunta. Sí, Por ejemplo, si yo como demandado realizo una nulidad y como demandante, perdón, realizo un cosa de nulidad y la otra parte, el demandado, ofrece un reajuste. ¿Se puede sí. aceptar? Se tiene que hacer, o sea, se va a transformar la acción en una acción de reajuste o modificación del precio. Ah, claro, se No voy cambia, a se hacer, modifica automáticamente. claro, a ver, se modifica la acción o la demanda, como quien dice, pero no el reajuste. O sea, yo no estoy obligado a aceptar lo que Paula me ofrece como demandado. ¿Sí? Sí, o Claro, sea, pero sí la yo estoy acción. obligado a aceptar un reajuste ahora, porque el demandado dijo, bueno, ahora yo diré, bueno, eso no, yo acepto tanto, y el juez después va a ponderar y va a resolver. Pero sí se transforma la acción. Ya no puedo decir, Ah, no, yo claro, acepto eso una sí, sí. nulidad. Sí. Gracias, Eh, profe. sí, por esto de la conservación del acto jurídico. O sea, el otro no dice, bueno, o sea, el otro está, en cierta medida se está allanando a que hubo un vicio y a que lo quiere remediar. Bueno, está bien, si vos me decís que hay una nulidad por una desproporción, te pago la diferencia y ya está. ¿Mm? Analía, lo que no Sí, se puede es que si el demandante plantea el reajuste, el demandado plantee nulidad. Eso no se y puede. no, porque la acción de nulidad la va a tener la víctima nada más. No porque el otro no puede accionar, ya lo van a ver cuando vean nulidades, porque en realidad conoce el vicio. Es el de mala fe. No puede, solamente va a tener la acción de nulidad la víctima. ¿Sí? O bueno, en su caso, si la víctima es una persona incapaz, su representante legal, o sea, si es un menor, bueno, en este caso es raro, pero en esos casos también puede hacerlo el representante. Pero, pero no, porque la acción en la nulidad relativa, no, ahora después lo van a ver que los legitimados activos no son cualquiera, es la víctima. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué otra cosa importante? Bueno, el tema de la presunción de la prueba, esto de que si se presume que si la desproporción es notable, notoria, palmaria, ¿sí? Es grosera. En ese caso se presume esa explotación. Creo que nada más, esto ya les digo, se suele preguntar, capaz que algún caso práctico, si me piden con esto da como para hacer algo práctico, y va a ser sobre esto, a ver si si se reúnen o no los extremos para la lesión, y en el caso de que el lesionado diga, bueno, yo inicio la acción de reajuste, y después diga, no, mejor planteo la nulidad, si puede o no puede, o sea, estas cuestiones así, pero no va a ser mucho más que eso. ¿Sí? Yo tengo una pregunta, pero no es específicamente esta unidad. ¿Qué posibilidades hay de que el parcial, en vez de ser el martes 30, sea el jueves 2? ¿Lo podrás hablar con...? Yo le puedo plantear, lo que pasa es que yo le puedo plantear al doctor Trobo, que es el que, en definitiva, no es que es el que elige, pero el que había planteado el 30, si todos estaban de acuerdo. Claro. Porque no sé si esa fecha es la que le dio la facultad. No, nos habían dado... El 2, el 4, no eran por ahí. El No, 6. Bueno, no sé si El era la 6 de semana diciembre siguiente, era. o sea, lo La semana adelantaron siguiente una semana.
como el doctor dijo, que como se llegaban a dar todos los temas para el 30, Claro. incluso creo que hay unas clases de repaso, bueno, de plantearlo para el 30, pero eso tampoco está definido, habría que hablarlo. Si la única persona que le vendría mejor el 2 es Catalina, bueno, no creo que cambie todo. Ahora, si hay No, varios... en realidad que porque es la misma semana y tendríamos 2 días más de estudio, qué sé yo. el no 30, sería que yo no tengo ni idea. ¿Qué El 30 es 30? martes. Ah, Entonces, en vez de que sea ese martes, que sea la misma semana, pero el jueves. O sea, no es mucha la diferencia, pero de tener 2 días más o 2 días menos de estudio, la es. obvio, eso seguro. El tema A es que mí, no se... a mí me mata porque yo ya cambié 2 veces en mi trabajo Ah, bueno, por no, la no. fecha de examen. Bueno, no, entonces Gaby, no te preocupes, no pasa nada. Igual tampoco me parece que el 30 esté definitivo, pero bueno, creo que la Ok. mayoría más o menos podía. No, Sí, sí, sí. Lucas ya lo confirmó. ¿Lo confirmó? Sí. Ok, bueno, listo, no dije nada. Había preguntado Igual es varias súper veces. igual es súper accesible. Si alguno, no sé, a ver, porque si no puede rendir, no, pero ha habido alguno que, o que tenga que rendir, qué sé yo, no sé, por alguna cuestión súper excepcional, quizá pueda cambiar otro día, pero bueno, eso tiene que ser algo muy excepcional. Que ha habido 1 o 2 casos graves que se modificó un día por una cuestión familiar y que eran importantes. Pero bueno, tiene que ser algo excepcional. Sí, por eso te digo, Catalina, yo no lo decido y yo sé que él lo preguntó a ver si a la mayoría le convenía, o sea, el 30. Si todos dicen no, muchos dicen que no, bueno, será el otro día, pero no sé. Igual llegan. Pregúntele a Gabriela que tiene que rendir el sábado. Y después de ahí pues, le va a poner con todo a Civil. Así que si llega Gabriela, vamos a llegar todos. Bueno, cualquier cosa, me manda mensaje. Esto creo que se entendió, en Rivera está y va a estar explicado de la misma manera. Desmenucen todo el 332 y sacan todos los pedacitos y más o menos ahí lo van sacando, pero no es mucho. Y bueno, y nos vemos el próximo jueves, creo que ya la última clase. ¿Sí? Gracias, Gracias, Analia. profe, hasta luego. Nos vemos. Chao. Suerte, Gabriela, el sábado.